Empezaremos a grabar, ahora sí. Bueno. Ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de estos elementos que hemos quedado. Un ratito, un minuto les daremos a los compañeros para que ingresen, ¿ya? Continúen ingresando. Ya. ¿Cuándo tienen control de conocimiento? ¿El día jueves? ¿O el viernes? No me acuerdo. Viernes tienen control de conocimiento, ¿no? Sí, Ya, viernes. perfecto. Tenemos clases hoy y el martes, el jueves, ¿no ve? Sí, listo. Ya, perfecto. Se ve los elementos de los se ve. documentos. Ya, Se ve, perfecto. listo. Vamos a llegar hasta, ¿dónde estamos? Hipótesis, fundamentos teóricos. Ya. Vamos a tratar de avanzar lo más posible. Ya van a estar ingresando sus compañeros. Empecemos. Bueno. Entonces, estamos viendo lo que es la metodología de la investigación. Esto les va a servir para todas sus materias posteriores en el tema de manejar estas herramientas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de introducción, ¿ya? Nos referimos justamente a que la persona que vaya a leer el documento, puesto que una investigación plasmada en un documento es un lenguaje escrito, ¿no? Entonces, cuando tú entras a una introducción, ¿ya? No nos vamos a ir de prepo a lo que es la investigación, ¿ya? Es como si tú estuvieras viendo una película de Star Wars y directamente te vas cuando Luke Skywalker y es un Jedi. O cuando estás viendo Game of Thrones, Juego de Tronos, directamente ya aparece, digamos, la madre de dragones con sus dragones, y tú sabes cómo ha pasado. Entonces, la introducción, por eso se llama introducción, porque te introduce, ¿ya? A lo que tú vas a leer posteriormente, ¿ya? La introducción te va a hablar de helados, te va a hablar de niños, si es que la investigación ha sido realizada sobre helados y niños, ¿no? La introducción te va a hablar justamente de celulares, ¿ya? Si es que la investigación tenemos que hablar sobre celulares, ¿ya? No te está diciendo cuál es la solución, simplemente te tiene que introducir al tema, ¿ya? Entendamos por introducción el, empaparnos de lo que vamos a hablar en el transcurso del documento de investigación, con un lenguaje escrito, ¿ya? Entonces, eso podríamos decir que es la introducción. Ahora, cuando hablamos de antecedentes, ¿ya? El punto número 2, quiere decir, los antecedentes nos quiere decir, es investigaciones que han sucedido o temas que han sucedido similares a la investigación que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Yo no, si en mi introducción voy a hablar de discriminación, ¿ya? Entonces tengo que tomar en cuenta en la introducción hechos discriminatorios que han sucedido en investigaciones pasadas o en hechos anteriores. Por ejemplo, ¿no? Podemos remontar a 1952, cuando existió la gran revolución del 52, junto también a la revolución agraria y a la revolución educativa, cuando recién se convirtió el voto universal. ¿Y qué nos decía en los antecedentes, digamos, de esta discriminación? Podríamos decir que antes de 1952 existían dos tipos de bolivianos, los que son ciudadanos y los no ciudadanos.
los ciudadanos podían votar y los no ciudadanos no podían ejercer el voto. Eso vino desde la primera constitución de Bolivia, que fue creada en 1826 y fue elaborada en Perú. Y ahí nos decía justamente en su artículo 14 que todas las personas que han nacido en el territorio boliviano se consideran como bolivianos. Y existe la gran diferencia entre ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber leer, tienen que tener principalmente, no tienen que tener un trabajo de esclavitud o de dependencia. Y lastimosamente más del 95% de las personas que han luchado por esa revolución eran analfabetas, no sabían leer y vivían en esclavitud. Entonces desde ahí podemos decir que ha habido discriminación, ¿no? Hasta 1952, en la cual se abolió esta parte y se creó el voto universal. Pero existen otros tipos de discriminación, también podemos ver. Hasta los 90 había una discriminación con las personas que bailaban eh, música folclórica, por decirlo, ¿ve? Las personas que bailaban la música folclórica por el gran poder no llegaban al centro, generalmente se quedaban por la zona norte, entonces había discriminación. Actualmente todavía sigue habiendo una discriminación con las personas indígenas originarias campesinas, entonces podemos hablar de antecedentes, ¿ya? De hechos discriminatorios inclusive que se ha dado en otros países, en otros tiempos, y en nuestro mismo país en tiempos anteriores. Por eso se llama antecedentes, ¿ya? No vamos a hablar de la discriminación que existe actualmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que eso puede ser, digamos, nuestra investigación como tal en la actualidad, pero estamos hablando de hechos discriminatorios que han pasado tiempo atrás o en otros lugares. A eso se llaman los antecedentes, ¿ya? En ninguno de estos lugares, ni en la introducción, ni en los antecedentes, nosotros podemos presentar la propuesta, la solución. No es la presentación de la solución que yo voy a dar y también presentación del problema. No, estamos introduciendo al tema, a la persona que está leyendo, porque estamos haciendo un lenguaje escrito con la investigación, ¿ya? Con los antecedentes estamos poniendo en contexto que este tema que se ha investigado se ha podido identificar tiempo atrás y en otras coyunturas y en otras sociedades, ¿no? Eso es lo que podemos hablar con el tema de antecedentes. Ahora, cuando entramos al tema de justificación, es por decir, ¿por qué quieres ir a bailar? Cuando lo dicen a tu hijo, cuando nos decían, ¿no? Cuando dicen nuestros papás, papá, quiero ir a bailar. ¿Por qué quieres ir a bailar? ¿Por qué es necesario que tú vayas a bailar? Porque me voy a divertir, porque voy a ver a mis amigos, porque la voy a pasar bien, porque me voy a olvidar de la casa. O sea, ¿por qué es importante que tú vayas a bailar? Entonces, de esa misma manera tenemos que poner la pregunta, ¿por qué es importante esta investigación? ¿Ah? Si tú vas a ir a bailar, ¿qué vas a hacer? Primero vas a socializar. Perfecto. Entonces va a haber una justificación social en la cual tú te vas a relacionar con distintas personas, ¿no? Entonces, de esa misma manera, con esta investigación, que por ejemplo estamos hablando de la discriminación, entonces tiene que haber una justificación social. Y la justificación social, si vamos a hacer una investigación con la discriminación, podemos decir que la identificación con esta investigación de la discriminación, vamos a identificar cuál es la problemática real de la sociedad para que continúe existiendo hechos de discriminación. Y al poder identificar también vamos a poder proponer soluciones para minimizar y o eliminar esta discriminación que existe en nuestra actual sociedad. Eso es una justificación del por qué es necesaria esta investigación sobre la discriminación. Ya tenemos una justificación. Entonces, acá tenemos una justificación social. ¿Ya? Ahora, volvamos al ejemplo de que queremos salir. Una justificación económica es que tú vas a gastar tu plata para salir a bailar. Mejor no salgas a bailar, ¿no? Pues, pero una justificación económica en temas de este ejemplo de discriminación que tenemos es que nosotros podemos reducir, digamos, gastos que se están realizando en administrar justicia en hechos de discriminatorios suscitados, ¿no? Vamos a otro ejemplo, ¿ya? Si nosotros vemos que existe una mejor igualdad de género, ¿ya? No vamos a encontrar tantos casos de homicidios y de feminicidios, ¿ya?
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio, un feminicidio y un asesinato? Si los tres hablan de haber matado a alguien, ¿no? Solo se los dejo de tarea, ¿no? Pero si nosotros administramos bien, o sea, identificamos la problemática por la cual sucede una discriminación, nosotros podemos generar eh, una situación que conlleve a reducir los gastos de administrar justicia en hechos discriminatorios. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya tenemos una justificación social, tenemos una justificación económica, ¿ok? Ahora podemos ver una justificación conceptual. Todas las herramientas de la ciencia en la cual es parte de esta investigación están siendo aplicadas en un contexto real de nuestra sociedad. Estamos aplicando entonces lo que se llama todo lo que hemos aprendido como ciencia, estamos aplicando para darle solución a una coyuntura real, como es la discriminación. Ahí tenemos una justificación conceptual. Ahora, puede haber justificación económica, social, conceptual, metodológica, aplicada. Puede haber, digamos, si vamos a hablar sobre partidos políticos, va a haber una justificación política inclusive, ¿no? Entonces, la justificación es el por qué es necesario hacer esta investigación, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata el planteamiento del problema? El planteamiento del problema se trata básicamente de explicar la, el problema en particular. En pocas palabras, podemos decir que es el cuentito, ¿ya? Vamos a continuar con este ejemplo de la discriminación, ¿no? Entonces, podemos decir que la discriminación ya en los antecedentes, ya en el punto 2 ya hablamos de hechos que han suscitado en otros tiempos y en otros lugares, ¿no? En el planteamiento del problema vamos a hablar justamente de la discriminación que existe en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, ¿no? En estos 2 años, en estos 2 últimos años, hemos identificado un hecho de discriminación, ¿ya? De las personas de la ciudad, ¿ya? Que son autoridades en la Asamblea Legislativa, hacia las personas de las áreas rurales que también son autoridades en la Asamblea Legislativa, ¿no? En el caso de diputados, ¿no? Puede ser diputada por una circunscripción especial o algo así, ¿no? Entonces, esta persona es discriminada. Ah, pero también cuando tenemos un grupo conciso, ¿ya? De personas que vienen de áreas rurales, también discriminan a las personas, digamos, que pueden tener una tez más blanca. Ah, entonces, en ambos casos existe una discriminación. Y eso es lo que actualmente puede pasar en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Discriminan a las personas por tener una ideología política, un pensamiento político, o definen su posición política, simplemente, ¿no? Ah, como actualmente tenemos, ¿no? Estos masistas, a estos pitas y todo eso. Entonces, esto es el planteamiento del problema. Estamos viendo la discriminación. Ah, no, por el simple hecho de ser joven, este no tiene que hablar, tiene que escuchar. Ah, también estamos discriminando, ¿no? Esta mujer que habla, ¿por qué habla? Ella tiene que estar en la cocina. Ah, también estamos discriminando, ¿no? Ah, este hombre, ¿qué cosa va a hablar? Solo sabe hablar de trago. Ah, solo estamos discriminando. Estos son hechos que pasan actualmente en nuestra realidad, ¿ya? Y estamos contando el cuentito, ¿ya? Entonces, que justamente con esa sala plena, con esa sesión de Cámara de Senadores, con esa sesión de Cámara de Diputados, cuando hay una sesión de comisiones en los mismos comités o en los mismos pasillos en los cuales trabajan las personas, se pueden identificar situaciones de discriminación, ¿ya? Obviamente, en esta parte lo vamos a hacer más detallado, ¿no? Entonces, de eso se trata el punto número 4, que es el planteamiento del problema. En pocas palabras, es el cuentito, ¿ya? Es muy distinto y no es igual hablar del punto número 4, que es planteamiento del problema, a hablar de antecedentes, ¿ya? Y hemos hablado que los antecedentes son hechos de los cuales estamos nosotros investigando que se han suscitado en otros tiempos o en otros lugares, ¿ya? El planteamiento del problema, el punto 4 en particular, es que es la situación, perdón, acá, el planteamiento del problema es el cuentito del problema que nosotros estamos investigando en el lugar. En este caso, como ejemplo, la Asamblea Legislativa en la cual existe discriminación. Por ejemplo, ¿ya? Una vez que terminamos de explicar el planteamiento del problema, que es el punto número 4, llegamos a lo que es la formulación del problema. Y la formulación del problema es simplemente la pregunta
que va a ser la base de nuestra investigación. Entonces, en la pregunta que va a ser la base de nuestra investigación, eh, vamos a tener que identificar las variables, ¿ya? ¿A qué se refiere con las variables? Es causa y efecto, ¿ya? A toda acción hay una reacción, ¿ya? Entonces tenemos que hacer una pregunta de investigación que conlleve dos variables. Una de las variables va a ser la discriminación y la otra va a ser algo que nosotros vayamos a identificar que pueda eh, modificar esta discriminación. Nosotros directamente no podemos modificar la discriminación, no podemos decir, sabes, tú que te crees pita, ya no discrimines a los masistas, tú masista ya no discrimines a los pitas, ¿no? Entonces no podemos actuar directamente en la discriminación, es porque es un sentimiento, una reacción voluntaria y muchas veces involuntaria de la persona hacia los demás, o sea, un determinado grupo de personas, que es a las cuales por instinto salen, o sea, les nace el discriminar, pero sí podemos afectar indirectamente esa conducta, ¿no? Podemos hacer tal vez una estrategia de marketing para mejorar la calidad de vida de las personas. Ay, entonces, ¿cuál va a ser nuestra formulación del problema? Obviamente, antes que no olvide, perdón, la formulación del problema tiene que ser puede ser realizada de dos maneras, ¿ya? Una de manera formulativa en forma de interrogación y o afirmación, ¿ya? Estas dos. Vamos a utilizar la interrogación únicamente y después, si me olvido, me piden por favor que les explique la otra, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir de manera formulativa? Tenemos que hacer en signos de interrogación y utilizando las variables, ¿no? Entonces, sabemos y hemos identificado en el planteamiento del problema que existe discriminación en la Asamblea Legislativa, tanto en senadores y en diputados, de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres, de personas del área rural a personas del área urbana, viceversa. ¿Ya? En todo aspecto hemos visto que hay niveles y situaciones de discriminación. Eso ya hemos explicado en el planteamiento del problema. En nuestra formulación del problema, que va a ser la base de nuestra investigación, ¿y por qué digo base? Porque aquí vamos a tener las dos variables principales, la variable dependiente y la variable independiente, ¿ya? Entonces, la variable dependiente es aquella que nosotros no podemos modificar directamente. En el ejemplo que estamos dando, por decirles, es la misma discriminación. Entonces, la discriminación es una variable dependiente, por eso se llama dependiente, ahí está. Y nosotros directamente vamos a eliminar la discriminación y ya no existes. No podemos hacer eso, ¿no? Siempre va a existir la discriminación, ¿ya? Entonces, ¿pero qué podemos hacer con esta discriminación? Podemos, perdón, podemos utilizar la variable independiente, ¿ya? A través de una estrategia de marketing, vamos a mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en la Asamblea Legislativa para reducir y o eliminar la discriminación que existe en ella. Ah, ya, entonces vamos a colocar entonces una estrategia de marketing, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi variable independiente? La estrategia de marketing que va a afectar directamente a la discriminación que existe en la asamblea, ¿ya? Y esta la tenemos que minimizar y o eliminar a través del plan de marketing, ¿ya? En el plan de marketing vamos a hacer un diagnóstico y todo eso, y vamos a poner, por decirte, este, una estrategia del enemigo de mi enemigo, ¿no? Entonces vamos a poner unos cuadros que pongan ahí a los españoles quitándonos el oro y a nuestra gente ahí dejándola como pobre. Ah, ya, perfecto. Entonces, a través de esa estrategia podemos ver y hacernos uno solo, digamos, las personas de la ciudad y las personas del área rural. Sí, estamos con ese sentimiento juntos de que los españoles nos han robado por mucho tiempo nuestras riquezas, ¿no? Ah, entonces, a través de una estrategia de marketing podemos identificar un enemigo en común para nosotros volvernos aliados, ¿ah? Porque antes de tener un español de presidente, preferimos tener un boliviano, sea del área rural o área urbana. Ah, entonces, a través de esta estrategia, ¿ya? Vamos a modificar la, 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 la,
la discriminación que existe. Entonces, obviamente, esto es un ejemplo, pues conlleva muchos más temas y mucho más análisis, ¿no? Entonces, pero para el ejemplo, es valedero. Entonces, a través de un plan de marketing vamos a minimizar y eliminar la discriminación que existe entre las personas que trabajan en la Asamblea Legislativa. Ya. Eso en forma de interrogación. ¿Ya? Ahora, les explicaré. Tenemos dos tipos de formulación de problema. Uno es en forma interrogativa y el otro es afirmativa. ¿Ya? La forma afirmativa se utiliza mucho más, digamos, en posgrados y hasta en doctorados, ¿ya? La más común que se utiliza hasta maestrías inclusive es la forma interrogativa. Entonces, más adelante, cuando ya tenga su maestría, vamos a poder ahondar en temas de formulaciones del problema en forma afirmativa, ¿ya? Pues para el fin de ejemplo, tenemos que tomar dos partes muy importantes, que la formulación del problema que tiene que tener su variable dependiente y variable independiente, ¿ya? Obviamente, más adelante vamos a ver que también existe una variable interviniente, que es el lugar donde existe o la situación coyuntural donde se está aplicando estas dos variables. Pero para términos del ejemplo, la variable dependiente y la variable independiente tienen que estar presentes en lo que es la formulación del problema. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Dejaremos de compartir un rato. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta o podemos seguir charlando? Licenciado. Licenciado, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, sí, te escucho, dale. Sí, mi pregunta va para saber el concepto de la variable dependiente e independiente. ¿Cómo se puede identificar eso? Ah, ya. La variable dependiente y la variable independiente se las dejo de tarea en hipótesis. Cuando lleguemos a hipótesis vamos a empezar a profundizar lo que es la variable dependiente e independiente, ¿ya? En este momento quiero que se identifiquen bien con la variable dependiente y la variable independiente. Pero a grandes rasgos podemos decir que la variable dependiente es la variable la cual no puede ser afectada directamente por nosotros, ¿ya? Como les decía, nosotros no podemos afectar directamente a la discriminación. Pero sí, tal vez con una estrategia de marketing podemos concientizar a las personas, ¿ya? Para que no discriminen, ¿ya? Es mucho más fácil trabajar con niños, ¿no? Porque los niños no discriminan. Entonces, cuando encuentran a una persona, a un niño que es diferente a ellos, obviamente, los niños lo primero que hacen es discriminarlo, ¿no? Ah, no sabe, le dicen, ¿no ve? O tiene un compañero que entra y es afrodescendiente y dice, ay, ese, y le empiezan a molestar, ¿no? O también entra un niño que es albino completamente blanco y lo empiezan a discriminar, ¿no? Entonces, en esta parte, tenemos que identificar como la variable dependiente es aquella que nosotros no podemos manipular directamente, ¿ya? Nosotros no podemos manipular directamente a la discriminación, no podemos decir, ya no existes, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros no podemos manipular directamente. Pero sí, tal vez a través de una estrategia de concientización de marketing, podemos modificar la conducta de las personas que en un momento han discriminado, ¿no? Entonces, la variable dependiente es aquella que no podemos modificar directamente. La variable independiente es aquella que nosotros sí podemos modificar, ¿ya? Y al modificar esta variable independiente afecta de manera positiva o negativa a la variable dependiente, ¿ya? No sé si está clara esa parte del ejemplo de la variable, porque más adelante vamos a entrar a profundidad también con la variable y con los conceptos, ¿ya? Pero para fines de la clase de hoy, y sí, no se olviden de la variable dependiente e independiente. Obviamente, actualmente ya no se utiliza esta terminología de variable dependiente o variable independiente, ¿no? Se utiliza el tema de variable 1 y variable 2. ¿Ah? Pero para fines del mejor aprendizaje lo dejaremos entre variable dependiente y variable independiente. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta? Licenciado, Sí, buenas noches. licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tenía la duda de
¿cómo se puede escoger o qué tipos de justificaciones deben estar en nuestro proyecto? Entiendo que hay justificaciones metodológica, económica, justificación académica y entre otros, o es dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a elegir, la justificación que debemos de colocar en nuestro proyecto. A ver, te preguntaré, ¿sobre qué te gustaría investigar? Dame una idea, a ver, por favor. Lo primero que se venga a la mente. Por favor, a ver, compañera que hablo. Belén, Mm, ¿sobre La qué te gustaría inserción de investigar? el comportamiento del mercado sobre la inserción de un producto nuevo en lácteos, no sé, es En un lácteos, ejemplo. ya, hablaremos en la parte de lácteos, ¿ya? Entonces, nosotros queremos ingresar al mercado de los lácteos. Entonces, primero, para ingresar necesitamos plata, ¿no? Entonces va a haber una justificación económica, ¿ya? Tiene que haber una justificación social, sí o sí, porque ¿dónde vamos a vender? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Quiénes son nuestros clientes? A la sociedad, ¿no? Tiene que haber una justificación conceptual, porque vamos a utilizar conceptos de ciencia, ¿no? Entonces ahí tenemos justificación económica, justificación social, justificación conceptual. Ahora, ¿qué te parece si solo vamos a trabajar, no sé, con temas de niños, ¿ya? Entonces tiene que haber una justificación etaria o algo así. Dependiendo de la investigación, podemos nosotros justificar. Ahora, si vamos a hablar justamente, digamos, de temas coyunturales de política, entonces podemos hablar de una justificación política, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las personas o algo así, digamos, ¿no? Estamos investigando, digamos, qué tendencia es mejor, la de izquierda o la de derecha, ¿no? O ambas son lo mismo y simplemente quieren el poder, ¿no? Entonces, la justificación generalmente son las tres y algo más que tú pudieras anexar, si es que ves por necesaria el justificar, ¿no? A eso se va. ¿Alguna otra pregunta? Nada, continuamos entonces. ¿Dónde estamos? Acá. Ya. Entonces, vemos la parte de alcance. ¿A qué se refiere con el alcance? ¿Ya? En el alcance nosotros, en la investigación que vayamos a realizar, es como si fuera nuestro escudo. ¿Ya? ¿Qué me refiero a nuestro escudo? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una investigación sobre la discriminación, pero vamos a hacerlo únicamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, ¿ya? Y si alguien viene y me dice, ¿y por qué no lo has hecho pues en el órgano ejecutivo? Primero en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Justicia y Alta Discriminación, en el Consejo de la Magistratura, en el Tribunal Supremo de Justicia y Alta Discriminación. ¿Por qué no has hecho allá? Sí, se puede hacer, pero el alcance que le hemos dado a esta investigación conlleva únicamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en el Departamento de La Paz. El alcance también lo podemos reducir, viendo el ejemplo de la compañera sobre los lácteos, pues el alcance únicamente se va a dar a las mujeres y niños. Pues puede ser un alcance etario, un alcance de género, ¿no? Entonces el alcance también nos alcanza a delimitar, ¿ya? Nos delimita en dónde vamos a hacer el estudio, ¿ya? Y bueno, me parece que hasta aquí vamos a quedar. ¿Tenemos alguna consulta hasta aquí? ¿O todo está clarito? De todas maneras, a ver, Maribel Bejarano. Sí, buenas noches, licenciado. La consulta era la siguiente. No sé si podría volverme a explicar, tal vez. Entendí que hay dos variables, la dependiente e independiente. Esto en el caso de la formulación del problema en la interrogativa o formulativa. Solo vamos a tomar en cuenta la interrogativa, ¿ya? En la afirmativa también existen variables, pero no vamos a tomar el ejemplo de la afirmativa, únicamente la formulativa en forma de pregunta, ¿ya? Ambas tienen variables. La formulación del problema tiene que tener ambas variables, la variable dependiente y la variable independiente. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, licenciado. Sí, Licen. Eh,
Por favor, quisiera que me repita, digamos, ¿cómo diferencio el planteamiento del problema y el, perdón, el otro El era, antecedente. no, La problema. formulación. La Formulación formulación del problema. La y formulación del problema planteamiento y del el problema. planteamiento del problema. Ya. Sí, por El favor. Gracias. planteamiento, vamos a ver esta parte. El planteamiento del problema, el punto número 4, ¿ya? El planteamiento del problema es el cuentito del problema en particular, ¿ya? El ejemplo que dábamos anteriormente es el contar dónde existe discriminación de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia los hombres, de las personas del área rural a las personas del área urbana, ¿ya? Entonces, de personas adultas a personas jóvenes, de personas jóvenes a personas adultas. Ahí explicamos que en la asamblea, en todos esos aspectos existe una discriminación. Eso para nosotros es el cuentito es el planteamiento del problema, ¿ya? A diferencia del punto número 5, ¿ya? El punto número 5 es la formulación del problema, y la formulación del problema tiene que tener las dos variables, la dependiente y la independiente, y tiene que estar establecida en forma de pregunta. ¿Cuánto es lo recomendable? A lo mucho de 3 a lo mucho, digamos 4, exagerando, 5 líneas, tiene que llevar una formulación del problema. Y eso les digo exagerando, ¿no? Mejor si lleva 3 o 4, mucho, ¿no? Eso sería. ¿Tenemos alguna otra consulta? Nada en carpeta. Bueno, entonces el día de mañana creo que va a estar libre su próximo trabajo y y el día jueves nos vemos con la próxima videoclase, ¿ya? Quedamos entonces en esto. Muchas gracias por haberme escuchado. Disculpe, Lice, va a Sí, dígame. disculpar que lo moleste. No, Licenciado, dime. tengo una duda en la parte de los antecedentes. Usted nos dijo que tendríamos que hablar sobre la problemática, o sea, sobre lo que vamos a investigar, pero de años anteriores que ya ha pasado. Tengo una duda, Porque ¿qué haya licenciado. suscitado? Dime. ¿Cuál es? Disculpe. Sí, sí, ¿cuál es su pregunta? Yo te sigo escuchando. Licenciado, dentro de lo que son los antecedentes, tenemos que seguir una secuencia de la idea, o sea, tenemos que hablar de algo que ha pasado y ya vamos introduciendo lo que sería nuestra investigación. No, no, para nada. Simplemente explicas, digamos, sobre el ejemplo que les daba, que hemos tenido hechos de discriminación, se ha dado hechos de discriminación en Estados Unidos, que ha llegado al asesinato, se ha discriminado a las personas de derecha, en Cuba ha habido discriminación en nuestro país con las personas que no sabían leer ni escribir, existe discriminación en los varios departamentos, existe discriminación en las escuelas y en todo eso. Todo esto nos lleva, y podemos terminar diciendo que existe discriminación en todos lugares, por eso que es necesario hacer una investigación de la discriminación en la Asamblea Legislativa. A lo mucho, con eso terminas. Nada más. Son Listo, muchísimas gracias, antecedentes. Lice. Listo, Pati. Bueno, creo que ya estamos, ahora sí, de esta manera llegamos al final. Me van a tener que dar un poquito más, unas 2 horas. Ya voy a mandar la videoclase. Licenciado, buenas noches. Le habla Sí, Sandy Sandy. Vega. Sandy, dime. Licenciado, la mejor manera o la manera más corta de realizar un planteamiento para un problema, si nos puede dar unos parámetros. Vamos a empezar a practicar. Yo tengo unas herramientas en las cuales se las voy a pasar como práctica para que podamos desarrollar ejercitando cómo plantear un problema, ¿ya? Pero el plantear un problema es bien complicado y es bien difícil porque tenemos que saber prácticamente todo lo que estamos hablando, ¿no? Y los conceptos a profundidad de lo que vayamos a colocar. No, pero no se desesperen, terminamos esta parte teórica y como tenemos una buena parte práctica, vamos a empezar a profundizar la parte práctica con respecto para formular un problema. ¿Ya? ¿Qué más? Muchas gracias, licenciado. No, de nada, Sandy. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Espero que lo hayan pasado muy bien. El reencuentro será el día jueves. Que la pasen, Jimena. Jimena, ¿quieres preguntar algo? Dicen, sí, yo sigo con la duda del alcance.
alcance. dice de que poner límite a la investigación. No, no logro O sea, el entenderlo muy alcance. bien. Vamos a poner el ejemplo si nosotros no colocamos un alcance geográfico, cuando tú estés presentando tu investigación, te va a decir, ¿y por qué no has hecho tu investigación en Oruro, en Potosí, en Pando, en Sucre, en Tarija, o en Chuquisaca, en Tarija? ¿No? No, porque el trabajo únicamente lo hice en la ciudad de La Paz. ¿Y por qué no lo has hecho en el Alto, en Caranavi, uno de los 87 municipios que tiene el departamento de La Paz en sus 20 provincias? No, es que solo lo he hecho en el departamento de La Paz. Entonces, para que no tengan ese tipo de preguntas y puedan eh, arruinar tu investigación, es necesario el alcance, ¿no? Esta investigación para identificar si les gusta las mediecitas rosadas va a ser únicamente en el alcance de género a las mujeres. ¿Por qué? Porque a los hombres no les interesan las mediecitas rosadas, ¿no? Es como un ejemplo nada más. Entonces, el alcance delimita hasta dónde vas a investigar. A eso se refiere. Licenciado, eso Gracias, estaría más relacionado con la muestra de la población a la que se le va a realizar el estudio, la investigación. No, la muestra, tú estás determinando únicamente a qué cantidad de personas vas a encuestar, ¿ya? Si yo no voy a encuestar, yo no puedo encuestar, digamos, a 100 personas de La Paz y decir que eso es todo el pensamiento de Bolivia, ¿no? Entonces, si voy a hacer una encuesta, digamos, a nivel Bolivia, tengo que decir primero cuál es la cantidad poblacional de cada departamento y voy a distribuir estas 100 preguntas, digamos, si es que me sale la muestra, en esta cantidad. Por ejemplo, por decirte, de las 100, estoy dando al azar ejemplos, ¿no ve? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, a La Paz le vamos a dar 20 encuestas, a Santa Cruz le vamos a dar 20 encuestas, a Cochabamba le vamos a dar 20 encuestas, ¿ya? Al Alto le vamos a dar 20 encuestas, ¿por qué? Porque es casi la misma cantidad poblacional, ¿ya? Pero a Pando y Tarija les vamos a dar 5, sí, y vamos distribuyendo entre todos de acuerdo a la ponderación en población que tienen, ¿no? Eso va más que todo a la muestra, a la población y muestra, ¿ya? El alcance dice por dónde va a caminar nuestra investigación. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, licenciado. Ya. Listo, muchas gracias. Ya nos queda menos de un minuto para que se termine la videoclase. Bueno, de esta manera llegamos al final. Muchas gracias por haberme escuchado y el día jueves nos encontramos nuevamente, ¿ya? Que tengan buena noche. Nos vemos. Chao. No,